Amen. So we greet all of our viewers and our family members on our YouTube channel. You're on. Saludamos a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube. Amen. And so we're here, a small group of our family here at house. Estamos aquí un grupo pequeño en casa And we send you our love and our greetings. y le mandamos nuestro amor y Amen, family. salutaciones. Vamos a darle un aplauso al Señor por cada uno de ellos. Let's give them a hand clap. Thank you for connecting. Gracias por conectarse. Let me see this for a second. No. All right. I see Vicky. All right. Everybody else is on their way. So, Lord, bring them safely. Señor, tráelos, Amen. con bien, Señor. Amen. So, we thank you for connecting. Le damos gracias por conectarse. If you are new to our family, Si es nuevo a nuestra familia, welcome. bienvenido. We invite you to consider Le invitamos a que considere subscribing to our channel. suscribirse a nuestro canal. Below the picture with these two very handsome faces. Ahí that por George- debajo en donde ve al más bello de todos. Y este no se queda atrás. Please tap or click on that subscribe button. Hágale un clic ahí y suscríbase en ese botón, por favor. Click the bell. Ahí en la campanita que ve ahí. Turn on your notifications. Prenda sus notificaciones And click on that thumbs up. y clique en el thumbs up. Yeah, and send us a comment. Y mándenos un mensaje. All of that helps us. Todo eso nos ayuda. We're here to serve you. Estamos aquí para servirle We're asking you to help us just a little. y solo le pedimos que nos ayude un poquito. Amen. But we greet you Amén, pero los saludamos and we send God's blessings to y you. le mandamos las bendiciones de Dios a usted. Amen. How many people are hungry? Amén. ¿Cuántos tenemos hambre? I'm hungry for the word of God, and so let's get to it. Tengo hambre por la palabra de Dios y vamos a entrar. I want to invite you to open your Bibles Quiero invitarles a que abra su Biblia or turn on your Bibles, whatever. o prenda su Biblia, lo que usted prefiere. And we're going to start in Luke. Y vamos a comenzar en Lucas, Luke chapter 18, capítulo 18, verse 10 to 14. el verso 10 al 14. Luke, the gospel according to Luke, El Evangelio de Lucas, chapter 18, capítulo 18, verse 10 to 14. del verso 10 a 14. The word of God says the following. La palabra de Dios dice así. It says, 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Let's pray. Oramos. Father, we thank you for your presence. Señor, te damos gracias por tu presencia. We thank you for giving us one more opportunity Te damos gracias por darnos una oportunidad más to be in your house, de poder estar aquí en tu casa to assemble together with other brothers and sisters in Christ, para reunirnos con nuestros hermanos en Cristo Jesús and to connect with them virtually.
y para conectarnos con ellos virtualmente. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Lord, we now ask you Señor, ahora te pedimos to speak to our hearts. que hables a nuestros corazones. You know our need. Tú conoces nuestra You necesidad. know what we need to hear today. Tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar hoy. We may not want to hear it, Quizás no lo queremos escuchar, but you know what we need to hear. pero tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar. Speak to us, Spirit of God. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. And we set our hearts today Y estamos con nuestros corazones dispuestos to be open, para estar abiertos, receptive, receptivos and submit to your word today. y someternos a tu palabra en este In día. the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we pray and we give you thanks. oramos y te damos gracias. How many say amen with me? ¿Cuántos dicen amén? Today, I want to talk on the subject Hoy en este día quiero hablar sobre el título judgment. Juicio. Judgment. Juicio. How many can say that with me? Judgment. ¿Cuántos pueden decir eso después de mí? Juicio. There's judgment coming. Hay juicio que viene. How many times have you heard that? ¿Cuántas veces has escuchado eso? All right? It's like, I wish I had $1 for every time I've heard that, right? Quisiera tener un peso para cada vez que escucho eso. That's what we're going to talk about today. Pero de eso vamos a hablar en este día. In all seriousness, we're going to talk about that. Y en toda seriedad vamos a hablar de eso en este día. In the first 3 weeks of this series that we've been having, that we're going to restart today on the book of Romans, Las primeras 3 semanas de esta serie de la cual vamos a comenzar hoy del libro de Romanos, in the first 3 weeks, we talked about unashamed, about being unashamed. en las primeras 3 semanas comenzamos con el título Desvergonzado. And that was based on chapter 1 of Romans. Y eso fue basado en el capítulo 1 de Romanos. We talked about the transforming power of the gospel of Christ for salvation. Hablamos acerca del poder transformador del Evangelio de Cristo para salvación. And then we also spoke about the reason why we need to be saved. Y también hablamos de la razón por qué necesitamos ser salvos. Because without salvation, Porque sin la salvación, what we deserve and will receive lo que is merecemos y recibiremos the wrath of God. será la ira de Dios. And then we also spoke about how the wrath of God manifests itself in the life of human beings. También hablamos de cómo la ira de Dios se manifiesta en la vida del ser humano. In chapter 1 of Romans, En el primer capítulo de Romanos, we saw Paul pointing out the sin of those that were more notorious in their sin and guilt. vimos a Pablo señalando el pecado de los que son más notorios en su culpabilidad. Say with me, notorious. En su culpabilidad. Say with me, notorious. Diga conmigo, en su culpabilidad. Notorious, 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 notorious. Notorios. Say, okay? So now in the second chapter Pero ahora en el segundo capítulo of Romans, de Romanos, we're going to see Paul vemos que Pablo directing himself to those that were generally speaking moral. se dirige a los que eran generalmente morales. In other words, we would call these people moralists. En otras palabras, le llamamos a estas personas moralistas. Moralists. Moralistas. Okay? Now, these moralists, Ahora, y estos moralistas, after hearing what Paul had to say in chapter 1, después de haber escuchado lo que Pablo dijo en el capítulo 1, they were probably congratulating themselves for not being like the sinners of chapter 1. quizás estaban felicitando a ellos mismos por no ser los pecadores del capítulo 1. They were probably like the Pharisee in Luke chapter 18 that we just talked about, A lo mejor eran como el fariseo de Lucas capítulo 18 del que estábamos hablando, or that we just read, de lo que acabamos de leer, that literally que literalmente dared to go to the temple. ellos van a ir al templo And he prayed to God, y él oró a Dios saying, God, I thank you
Y oró y le dijo, Dios, te doy gracias because I'm not like this evildoer. porque no soy como ese pecador. I'm not like other people that commit adultery. No soy como otras personas que cometen adulterio. I'm not even like this dirty tax collector here. Ni siquiera soy como este colectador de taxes de impuestos. No, I'm moral. Yo soy moralista. I fast twice a week. Yo ayuno 2 veces al día. I give the tithe Yo doy mis diezmos of all. de todo. So thank you, because I'm not like this guy. Así que te doy gracias porque no soy como ese hombre. Now Paul is talking to those Pharisees. Y ahora Pablo le está hablando a esos fariseos. In other words, in chapter 1, Paul was talking to those tax collectors. En otras palabras, en el capítulo 1, Pablo le hablaba a los publicanos. But now in chapter 2, he's speaking to the Pharisees. Pero ahora les está hablando a los fariseos. Now Paul is focusing his attention on all those that in his time considered themselves so moral that they were superior and different in comparison to those immoral people. Pablo enfoca su atención en todas las personas que en su tiempo se consideraban tan morales que eran superiores y diferentes en comparación a esas personas inmorales. Now, these moralists, many of them were Jewish, Ahora, muchos de estos moralistas podían ser tanto judíos like him, como él, but they weren't only Jewish, they were also Gentiles pero no tan solo eran judíos, también eran gentiles that considered themselves to be moralists. que se consideraban ser moralistas. For example, there was a man by the name of Seneca, Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Séneca, and he was a Roman politician. era un político romano, He was a moral teacher, era un maestro moral and he was also a tutor for Nero. y también era tutor de Nerón. He, after reading what Paul had to say in chapter 1, Después de haber leído lo que Pablo dijo en el capítulo 1, he would have been in total agreement with Paul. él estaría de acuerdo con Pablo, But at the same time, pero al mismo tiempo he had his own vices. toleraba vicios. He tolerated his own vices in his own life Él toleraba vicios en su propia vida, that really weren't different than the vices that he condemned in the lives of others. que realmente no eran muy diferentes a los que él condenaba en la vida de los demás. And so it's to these moralists that now Paul speaks Así es que es a estos moralistas a cuales Pablo les está hablando in chapter 2. en el capítulo 2. And in verse 1, Y en el verso 1, you need to have your Bibles open, and you should be taking notes. debería de tener sus Biblias abiertas y estar tomando Disciples. notas. So in Discípulos. the very first verse of chapter 2, So, el primer verso del capítulo 2, he now tells them this: ahora les dice esto. You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge one another, or you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Now, what is Paul saying here? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? What is he saying? First thing that he's saying Lo primero que está diciendo is that the moralist isn't guilty for judging. es que el moralista no es culpable por juzgar. He's guilty because he does or she does the same things that he's judging others for. Es culpable porque hace las mismas cosas por las que juzga a otros. Now, if a moralist, after reading Paul say or write this, Ahora, si un moralista después de haber leído lo que Pablo escribió, obviously they would not be in agreement. obviamente no iban a estar en acuerdo. They would say, I am nothing like those people. Iban a decir, yo no soy nada como esas gentes. Don't compare me with those people. No me compares con esa gente. I'm nothing like those people. No soy nada como esa gente. You ever said that? ¿Nunca ha dicho eso? You ever thought that? ¿Nunca ha pensado eso? If you've ever thought that or felt that Si usted lo ha pensado o ha sentido eso or said it, o lo ha dicho, and especially with some extra sauce in it, y especialmente con salsa extra, you would do yourself good if you asked yourself,
where that's coming from. Usted se haría un bien si usted se preguntara de dónde viene eso. There may be some rooted hate and bitterness in your soul, Puede ser que haya unas raíces de amargura en su alma. but that's not what I want to talk about. That's just a side. Pero no es de eso lo que quiero hablar, es solo algo que quise aclarar. Now, what is Paul trying to say when he talks about the same things? ¿Y qué está tratando de decir Pablo cuando dice que de las mismas cosas, habla de las mismas cosas? When he says the same things, he's not necessarily saying that the actions are identical. He's saying that the conduct is the same. El decir las mismas cosas no necesariamente quiere decir que las acciones son idénticas, sino la conducta es la misma. He's not saying you moralists do exactly the same things that these other dirty sinners do. No está diciendo que ustedes los moralistas hacen las mismas cosas que estos pecadores hacen. He's saying at the end of the day, your conduct is the same. Está diciendo que al final del día tu conducta es igual. And what is the conduct? ¿Y cuál es la conducta? You sin against God. Ustedes pecan en contra de Dios. You accuse them of sinning against God. Los acusas a ellos de pecar contra Dios. You sin against God too. Tú pecas contra Dios también. You just think that your sin is not as bad as theirs. Solo piensas que tu pecado no es tan grande como el de ellos. And while on earth, Y mientras en la tierra there may be different levels of consequences depending on what your sin is. quizás hay diferentes niveles de consecuencias dependiendo de cuál sea tu pecado. For example, Por ejemplo, is murder a sin? ¿es un pecado matar? Yes, right? Sí, ¿verdad? Yep. Are we in agreement on that? De acuerdo. Is adultery a sin? ¿Adulterio es pecado? Amen? Amén. Let me ask you. Le Now, pregunto, those of you that are watching on YouTube, just in case, ustedes que están viendo en YouTube, por si acaso, we're in the United States. estamos en Estados Unidos. What? It's off? Se cortó. Okay, all right. So, we're in the United States. Estamos en Estados Unidos. What will happen to you if you kill somebody ¿Qué le pasaría a usted si usted mata a alguien intentionally? intencionalmente? Eventually, right? Eventualmente, ¿verdad? Unless you got a lot of money, A menos de que tenga mucho all dinero right? And you can afford a very good lawyer. y pueda pagarle un buen abogado. But a normal person would eventually end up in prison. Pero una persona normal eventualmente va a la prisión. In this country, if you commit adultery, what will happen to you? En este país, Legally. si usted comete adulterio, ¿qué le pasa legalmente? Nothing. Nada. So, in our society, Así que en nuestra sociedad there are different levels of consequences hay diferentes niveles de consecuencias for different types of sin. para diferentes tipos de pecados. It doesn't mean that the person that commits adultery won't suffer any consequences. They will. No significa que la persona que cometa adulterio no va a sufrir consecuencias. Just not- Sí lo hará. They just probably won't lose their liberty for doing that. Simplemente quiere decir que a lo mejor no va a perder sus libertades si hace eso. You follow me? ¿Me sigue? But they're not identical actions. Pero no son acciones idénticas. But at the end of the day, Pero al final del día we're talking about sin. estamos hablando de pecado. And whether it's one thing Y si es una cosa or the other, o la otra, at the end of the day, al final del día you both are sin los dos pecaron and you both need the same forgiveness. y los dos necesitan el mismo perdón. You both need the same grace. Los dos necesitan la misma gracia. You both need the same mercy. Los dos necesitan la misma gracia. One is not better or worse than the other in the sight of God. Uno no es mejor o peor que el otro ante los ojos de Dios. Y'all following me? ¿Me siguen? At the end of the day, Al final del día, those in chapter 1 esos en el capítulo 1 and those in chapter 2 commit sin against God. y esos en el capítulo 2, los dos cometen pecado en contra de Dios. But here's the thing with the moralist. Pero aquí está el problema con los moralistas. Because the moralist judges. Los moralistas juzgan, They judge. juzgan. So when a moralist sins against God in the same way that the others do,
but at the same time they're judging others, the moralist condemns themselves. Cuando un moralista peca contra Dios de la misma manera que los demás, a la misma vez que juzga a los demás, se condena a sí mismo. Are y'all following me? ¿Me están siguiendo? Those in chapter 1, Aquellos en el capítulo 1, when they receive a revelation of God, cuando ellos reciben una revelación de Dios and God reveals himself and opens their eyes y Dios se revela a ellos y abre sus ojos to their condition, hacia su condición, they repent. se arrepienten. But these in chapter 2 Pero estos en el capítulo 2 are in a dangerous position están en una posición peligrosa because they're convinced porque están convencidos that they're doing right que están haciendo correcto and that they're living right. y que están viviendo correctamente. And not only that, Y no tan solo eso, but they feel pero sienten and they see themselves as superior than others. y se ven a ellos mismos como superiores a los demás. And that's why they position themselves and they sit in a judge's throne. Y por eso se posicionan ellos mismos en una silla de juez. Let's go on. Verse 2 and 3, he says, now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? So here's the thing. Aquí está la cosa. Again, Paul, he's done with those in the chapter 1. Pablo en este momento ya terminó con esos del capítulo 1. And now he's shooting at now you got some shots fired here to another group of people. Y ahora se está dirigiendo a otro grupo de personas And he's confronting them. y los está confrontando. And literally he's pulling the rug out from below their feet. Y literalmente les está jalando la alfombra de abajo de sus pies So that their eyes can also be open. para que sus ojos también puedan ser abiertos. And now he tells them, you guys live like this and you judge other people because you think you're better than them. Y les dice, ustedes viven así, juzgan a los demás porque piensan que son mejores que ellos. Even though at the end of the day you also sin against God. Aunque al final del día ustedes también pecan en contra But de Dios. here's the risk and the danger that you are running. Pero aquí está el riesgo y el peligro por el cual ustedes están pasando. First of all, you need to understand that God is a just and righteous judge. Primeramente, ustedes tienen que entender que Dios es un Dios justo. And so since he's a righteous judge, Y como es un Dios justo, when he gets to judging cuando termina de juzgar and eventually condemning, y eventualmente condena, yes, because this God of love, sí, porque este Dios de amor, of mercy, de misericordia and grace, y de gracia, if I'm going to keep it real, si yo te lo voy a decir bien, he also judges también juzga and he also y condemns. también condena. But when he does that, Pero cuando hace he eso, does that based on the truth of the facts, lo hace basado en la verdad de las verdades, de los hechos. de los hechos. And it's not man's truth, Y no es la verdad del hombre, it's the truth of God. es la verdad de Dios. It's a righteous truth, Es una verdad justa. justa, It's a holy truth. es una verdad santa. Amen? Amén. And so here's the thing though. Y aquí está la cosa. If the moralist is as guilty as the notorious sinner, Si el moralista es tan culpable como el pecador notorio, how is he or she going to escape the judgment of God? ¿cómo escapará el juicio de Dios? They can't. No puede. They will not be able to. No van a poderlo hacer. As much as they try to reason Por más de que traten razonarlo in their minds, en sus mentes, the righteous God, the one righteous God, el único Dios justo will judge them. los juzgará. And this is really the sad thing though Y esta es la parte triste. of those that fall in moralism. Esos que caen en esa trampa de moralistas. Verse 4 and 5. El verso 4 y 5.
Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revela su justo juicio. Most of us here in this room have been going to church for a long time. La mayoría de nosotros que estamos aquí en este edificio hemos ido a la iglesia por mucho tiempo. I'll be 45 in a few months. Yo voy a cumplir 45 años en un So poco de if I'm meses. not mistaken, out of all those years, I've been 41 years going to an evangelical church in 41 of those 45 years. Así es que si no me equivoco, de esos 45 años, 41 años he ido a una iglesia evangélica. I'm going to ask this question, Voy a hacer esta pregunta and I mean it respectfully. y se la quiero hacer respetuosamente. When you have heard a preaching or a teaching Cuando usted ha escuchado una predicación o una enseñanza on repentance, referente al arrepentimiento, have you felt that you've been, put, that you've been ashamed? ¿usted ha sentido como que se ha avergonzado? Que they've tried to shame you to repentance. Como que lo han tratado de avergonzar para que se arrepienta. Or, condemn you and force you to repentance. O lo han hecho sentirse como que está condenado y eso es lo que hace que usted se arrepienta. Or scare you O lo han asustado to repentance. para que se arrepienta. In other words, you got to repent because, if not, you're going to hell. O en otras palabras, usted tiene que arrepentirse porque si no se va a ir al infierno. Or you have to repent because if not, Jesus is going to come and you're going to be left behind. O se tiene que arrepentir porque si no va a venir Jesús y usted se va a quedar aquí. And please understand me, I'm not saying that those things aren't true. Por favor, entiéndame, no estoy diciendo que las cosas no son verdad. But that's been the principal message that many of us have received and heard. Pero ese ha sido el mensaje principal del cual muchos hemos escuchado. Here's another question though. Aquí está otra How pregunta. many times have you felt led to repentance ¿Cuántas veces usted se ha sentido como que lo han llevado al arrepentimiento? based on the riches Basado en las riquezas of God's kindness, de la bondad de Dios. based on God's forbearance or tolerance, Basado en la tolerancia, tolerancia de Dios. and based on his patience? O basado en la paciencia. Because we don't realize, because whenever, like people, when we start talking about this, people, or we start hearing and having these voices pop up within us. Porque cuando empezamos a escuchar esto, empezamos a escuchar estas voces dentro de nosotros. Oh, Pastor, it sounds like you're giving people a license to sin. Pastor, se escucha como que usted está dando licencia para pecar. When have we ever needed a license to sin? ¿Cuándo hemos necesitado licencia para pecar? We've never needed a license to sin. Nunca hemos necesitado licencia para pecar. We've just sinned. Simplemente pecamos. When have we realized that it's actually God's kindness that leads us to repentance? ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que realmente es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento?
that leads us to change our minds, que nos lleva a hacer nuestra mente cambiar, that leads us to change the way we think. que cambia nuestra manera de pensar. Like, God is so good and so kind. How can I continue living this way? Como diciendo, Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿cómo puedo continuar viviendo así? I'm going to change my way of living. Voy a cambiar mi manera de vivir. I'm going to seek Him more. Lo voy a buscar más. I'm going to start doing the things that I need to do Voy a comenzar a hacer las cosas que tengo que hacer so I can get closer to Him para que me pueda acercar más a Él and become more like Him. y ser más como Él. But I'm not doing that out of fear. Pero no hago eso de miedo o de temor. I'm doing that out of love Lo hago de amor because I'm corresponding or responding to the kindness of God. porque estoy respondiendo a la bondad de Dios. But what the thing is what these moralists do, Pero la cosa es que lo que hacen estos is moralistas, they feel like they're pleasing God ellos sienten como que están agradando a Dios because of their superior level of morality. por su nivel superior de moralidad. And the thing is Y la cosa es that because of that attitude of superiority, que por esa actitud de superioridad, what the moralist does lo que hacen los moralistas is that they disregard the goodness, tolerance, and patience of God, and they don't even recognize their own need for these things. por su actitud de superioridad, el moralista desprecia la bondad, tolerancia y paciencia de Dios y no reconoce su necesidad de la misma. They only realize it Solo se dan cuenta once they finally screw it up. después de haberlo echado a perder. There's a saying Hay un dicho in Spanish, en español, it says something like this: every pig has their Christmas. algo así dice que cada marrano ca- tiene su Navidad. Yeah. And if you're Puerto Rican, you know what that means? Y si es puertorriqueño, usted sabe lo que Or significa. maybe Mexican, because I mean, you know, Puerto Ricans, what we're gonna have for Christmas is pork. Normalmente lo que los puertorriqueños tenemos para Christmas es puerco. And if you're not gonna have pork, Y si no va a tener puerco, you're going to avoid it. entonces lo va a hacer a un lado. Most likely, there's gonna be some pork up in the house. Pero lo más probable es que va a haber puerco. Every moralist will have their day. Cada moralista va a tener su día. I'm not trying to say moralists are pigs. No estoy diciendo que los moralistas son marranos. Any similarities is just coincidental. Algunas similaridades solo son coincidales. But what I'm saying is Pero lo que estoy diciendo, that most even hard moralist preachers, la mayoría de los predicadores moralistas they have their day tienen su día, in which, even though it may be just privately, en donde aunque sea en privado, they call out for the grace of God. hablan y piden por la misericordia de Dios. Maybe a grace they have not known how to minister O quizás la gracia de la cual ellos no han podido ministrar and how to share, y cómo compartirla, but they've needed it. pero la han necesitado. Because we all Porque todos need the kindness of God. necesitamos la bondad de Dios. What is it talks about the kindness, tolerance, and patience. Habla de la bondad, tolerancia y paciencia. And so the kindness of God, we can see that as the fact that God has been good with us in spite of our past sin. La bondad nos dice que Dios ha sido bueno con nosotros a pesar de nuestro pecado pasado. Are y'all getting anything out of this? I know this is not preaching you excited, ¿Están recibiendo algo de esto? Sé que no es algo extravagante o excitante, but we're teaching doctrine. pero estamos enseñando doctrina. This is our foundations. Esta es nuestra This stuff is fundación. important. Esto es importante. And so God is good, Así es que Dios es bueno and He has been good in spite of our past sin, y ha sido bueno a pesar de nuestro pecado pasado, in spite of the fact that we've rejected Him, a pesar de que lo hemos rechazado, in spite of so many things that we have done, a pesar de las tantas cosas que hemos hecho, in spite of the fact that we don't deserve Him.
a pesar de que no lo merecemos a He Él. has been good Él ha sido bueno because he's kind. porque Él es bondadoso. And then he's been forbearant with us. He's been tolerant with Ha us. sido tolerante con nosotros. Why? ¿Por qué? Because he continues to be good in spite of our present sin. Porque Él continúa siendo bueno a Second, pesar de nuestra manera de ser. second point, right there. Read that. Dios sigue siendo bueno con nosotros a pesar de nuestro pecado presente. Amen. Amén. In spite of the fact that we continue to mess up sometimes, A pesar de que nosotros continuadamente nos equivocamos, he's tolerant with us. Él es tolerante con nosotros. He doesn't kick us out. No nos echa para afuera. He continues to be good with us. Continúa siendo bueno con And then his nosotros. patience. Y su paciencia. God is committed. God is committed. Dios Está aún con- seguirá. God is committed to continue being good in our lives in the future. Dios aún seguirá siendo bueno en el futuro. Amen. Amén. Again, that doesn't mean that we could just live any way we want to or we feel like it. Eso no significa que podemos seguir viviendo como nosotros queremos o como nos da la gana. But it's our Heavenly Father telling us, Pero es nuestro Padre Celestial diciéndonos, son, hijo, daughter, hija, I love you. los amo. I am your father. Yo soy tu hijo, tu padre. You are my child. Tú eres mi hijo. And there's nothing that's going to change that. Y no hay nada que va a cambiar eso. And if this relationship is broken, Y si esta relación está rota, the brokenness didn't come from my side. no vino de mi parte. It will be because you took your own free will Va a ser porque tú tomaste tus propias decisiones and you left. y te fuiste. That's the only way. Esa es la única manera. And even if you do, Y aunque te vayas, I'll be here yo estaré aquí waiting for you to come back. esperando que regreses. That's the kindness of God Esa es la bondad de Dios that leads us que nos lleva to repentance. al arrepentimiento. God is good Dios es bueno because he has held back his righteous judgment in our lives, even though we deserved it. Dios es bueno porque ha retenido su justo juicio en nuestras vidas, aunque lo merecíamos. Verse 6. Verso 6, We're going to read verses 6 to 11. el verso 6 al 11. Now, here it is. God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile, for God does not show favoritism. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. And so salvation came, Es que vino la salvación, and we read in chapter 1, leímos en el capítulo 1, and the power of this gospel for salvation y el poder de este evangelio para salvación is first for the who? es primeramente para quién? For the Jew, Para el judío and then for the Gentile. y después para el gentil. And it still continues this order right here. Y continúa aún en este orden. For the Jew first, Para el judío primero and then for the Gentile. y después el gentil. But it just, what that means is it applies to all of us equally. Pero lo que significa es que aplica para todos de la misma manera. God does not show favoritism. Dios no hace favoritismos. And so God's judgment, Es que el juicio de Dios it's going to be based va a estar basado on what we have done. en lo que hemos hecho. Verse 6, God will repay each person according to what they have done.
El verso 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. All right? And so Jesus, Es que Jesús, when he came the first time, cuando Él vino la primera vez, he came to reveal the kind and good character of God. Él vino y reveló el carácter bondadoso de Dios. But in his second coming, Pero en su segunda venida, he's not going to come like he did the first time. no vendrá como vino la primera vez. He doesn't need to do a repeat. No tiene que ser lo mismo. The second time he comes, La segunda vez que venga, he's going to come to reveal the righteous judgment of God. vendrá y revelará el justo juicio de Dios. And his judgment Y su juicio is not going to only be for the notorious sinners. no tan solo va a ser para los pecadores notorios. Actually, when we were talking about chapter 1, Cuando estamos hablando del capítulo 1, really it didn't have much to say about judgment. realmente no tiene nada que ver con el juicio. It had to talk about the wrath of God. Habló de la ira de Dios. The wrath of God and how that manifests La ira de Dios y cómo se manifiesta in the life of a human being en la vida de un humano when that man or woman cuando ese hombre o mujer refuses rehúsa and rejects y the rechaza revelation of God that we have all received, la revelación de Dios de la cual todos hemos recibido, even if it's by nature, aunque por naturaleza, even if it's by the creation that we see. aunque por la creación que vemos, We have all received a general revelation of God. todos hemos recibido una revelación general de Dios. Those that reject that Los que rechazan are eso opening themselves up to the wrath of God. se están abriendo para la ira de Dios. But now in chapter 2, Pero ahora en el capítulo 2, those, esos, the Jew first los judíos primero and the Gentiles y los second, gentiles segundamente, that have not only rejected that, que no tan solo han rechazado or eso, maybe they've received it, o quizá lo han recibido, but they are now prideful. pero ahora ellos se enorgullecen, Now they feel and they see themselves to be superior. ahora se sienten como que son superiores And they look down on everybody. y ven a todos de menos. The judgment El juicio that chapter 2 is talking about del cual habla el capítulo 2 is for them. es para ellos. It starts with the moral people. Comienza con la gente moralista. These are the people that are judged. Estas son las personas que son juzgadas And they're judged according to their works. y son juzgados conforme sus obras. And so, since this judgment will include the moralists, Y porque este juicio va a incluir los moralistas, because even though they see themselves as superior than others, porque a pesar de que ellos se vean como superiores a otros, their works fall short of the perfect standard of God. sus obras se quedan cortas al estándar perfecto de Dios. Yeah, you may be good, Sí, quizás son buenos, but you're not that good. pero no son tan buenos. As good as we can be, Lo más buenos que podamos ser and as good as we can get, y lo más buenos que podamos llegar, we're still all going to fall short. aún vamos a estar cortos. And Paul is going to say that clearly in the next chapter when we get to chapter 3. Y Pablo lo va a decir muy claramente en el próximo capítulo, capítulo 3. We all fall short Todos quedamos cortos because God's standard is perfect. porque el estándar de Dios es perfecto And it's impossible y es imposible to meet that perfect standard. llegar a ese estándar perfecto. That's the point of Jesus' first coming. Ese es el punto de la primera venida de Jesús, Because we couldn't have done it without him. porque no podíamos haberlo hecho sin Él And we will never be able to do it without him. y nunca lo podremos hacer sin Él. That's the power of the gospel. Ese es el poder del Evangelio. Amen. Amén. That's the power of the gospel that saves us. Ese es el poder del Evangelio que nos salva. All right. And so now let's get ready to land verses 12 to 16. Es que vamos a aterrizar del verso 12 al 16. All who sin, say with me, all who sin apart from the law will also perish apart from the law. And all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey
the law who will be declared righteous. Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley y por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. By the way, it's the last thing he says, but when he says my gospel, Es lo último que dice, pero cuando dice mi evangelio, he's not trying to say that he made up this gospel. no está tratando de decir que él creó este No, evangelio. this is the gospel of Christ, Este es el evangelio de Cristo, but he's made it his own. pero él lo ha hecho suyo. He submitted his life Ha sometido su vida to this gospel. a este evangelio. It's like saying my mother. Es como decir mi madre. It's like an endearment. Es como un aprecio. My gospel. Mi evangelio. And so here again, Paul clarifies that he's speaking to two groups of people. Aquí Pablo aclara que está hablando a dos grupos de personas. Culturally speaking, Culturalmente hablando, he's speaking first to the Jew, primeramente al judío, those that have law, los que tienen la ley, those that received the law of God from Moses. los que recibieron la ley de parte de Moisés. But he's also speaking to the non-Jew, to the Gentile, Pero también está hablando a los que no son judíos, a los gentiles, who did not receive a law from God que no recibieron una ley de Dios as the Jewish people did, como lo hicieron las personas judías, but they have received an internal witness from God. pero han recibido un Testigo interno testigo interno from God. de Dios. Who or what is that witness? ¿O qué es ese testigo? It's called our conscience. Se llama nuestra conciencia. That conscience came from God. Esa conciencia vino de Dios. And so even though a Gentile may say rightfully, Así es que aunque un gentil diga correctamente, we never received the law from God, nunca recibimos la ley de Dios, they did receive sí recibieron a conscience from God. una conciencia de parte de Dios. And that conscience Y esa conciencia is there to be God's witness está ahí para ser el testigo de Dios and to guide you, y para guiarte, to accuse you when you do wrong, para acusarte cuando haces algo malo and also present a defense when you're not doing wrong. y también para presentar una defensa cuando no estás haciendo algo mal. Y'all with me? ¿Me siguen? This is meat. Esta es Meat. Carne. Literally. Esta es carne. To mature us in God Para madurarnos en Dios and to teach us y para enseñarnos that each one of us are responsible for ourselves. que cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. You can't blame your lack of spirituality on somebody else. No le puedes echar la culpa por tu falta de espiritualidad a alguien más. Or you can't blame your weakness on someone else. O no puedes culpar tus debilidades a alguien más.
each one of us are individually responsible for ourselves. Cada uno de nosotros somos individualmente responsables por nosotros mismos. So all who sin apart from the law, verse 12, will also perish apart from the law. And all who sin under the law will be judged by the law. And so regardless, whether you're a Jew or a Gentile, you're going to be judged. Verse 12. Page 5, bottom. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. All right. And so here a couple points. Algunos puntos. It's not enough to hear the word of God. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Yeah, because let me see, where is it? Verse 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. El verso 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. So again, it's not enough to just hear it. Así es que no es suficiente escuchar solamente. It's necessary to put it in action in obedience. Es necesario ponerla en acción, en obediencia. Not be just hearers of the word of God, No solo tan solo escuchar la palabra de Dios, but be doers of the word of God. pero hacer la palabra de Dios. Amen? Amén. And then, like I just said, God has placed in us that witness. Y como acabo de decir, Dios ha puesto en testigo en cada uno de nuestros corazones. He's put that in our hearts. Lo ha puesto en nuestros That corazones. conscience. La conciencia It's like a moral compass. es como una brújula moral. Sometimes we get lost. Muchas veces nos perdemos, But that moral compass in our hearts, our conscience, pero esa brújula moral es en nuestro corazón. when we're lost in the woods of the world, Es la conciencia cuando estamos perdidos en el desierto del mundo. when we take a look at that compass, Cuando vemos esa brújula, it tells us what direction we're heading in. nos dice Or hacia, heading to. hacia dónde nos dirigimos. We're going north, south, east, west. Vamos al norte, sur, este, oeste. It tells us where we're heading. Nos dice hacia dónde vamos. And when we see where we're heading Y cuando vemos hacia dónde vamos and recognize that we're heading in the wrong y direction, reconocemos que vamos en una dirección What do you incorrecta, do? ¿qué hacemos? change direction. Cambiamos dirección And you use the compass that you have in your hand. y usas la brújula que tienes en la mano. And that's why it's important, though, Por eso es importante, because this conscience that we have, porque esta conciencia que tenemos, we have to take care of it. tenemos que cuidarla, We have to guard it. tenemos que guardarla, We have to protect it. tenemos que protegerla. If all damage that can be caused because of a consequence of sin and rebellion. De todo daño causado como consecuencia del pecado y la rebelión. Because many of us Porque muchos de nosotros have so many times gone against what our conscience says. muchas veces sí hemos ido en contra de lo que es nuestra conciencia And now we can't even hear what it's saying. y ahora ya no podemos escuchar lo que nos dice. Because we've gone against our conscience so much. Porque hemos ido en contra de nuestra conciencia tantas veces, We've rebelled against the direction of God. nos hemos rebelado de la dirección de Dios. That's why it's important Por eso es importante to have a growing and living relationship with God. tener una relación que vaya en aumento con Dios. That's why it's important to be in God's Word. Por eso es importante estar en la palabra de Dios. Because we have to check ourselves. Porque tenemos que fijarnos a nosotros mismos. We have to reflect on our lives. Tenemos que reflejar en nuestras vidas And we have to be open to God's y correction. tenemos que estar abiertos a la corrección de Dios That way we can make sure para poder asegurarnos that that compass is always working que esa brújula siempre está funcionando and it doesn't malfunction. y no deja de funcionar. Because if our compass stops working Porque si nuestra brújula deja de funcionar and it starts malfunctioning, y comienza a fallar, we're in trouble. estamos en problemas. The worst thing is heading in a direction that you think is the right one, Lo peor es ir hacia una dirección de la cual tú piensas que es la correcta, but you're heading in a total opposite direction. pero vas en una dirección totalmente contraria.
So that's why it's so important to be always humble before God. Así es que por eso es siempre importante ser humildes delante de Dios And never exalt ourselves, y nunca exaltarnos a nosotros mismos, but humble ourselves sino before humillarnos God. a Él. So many times because of our own sin and rebellion, Y muchas veces por nuestro pecado y rebelión we are not listening clearly to our conscience. no estamos escuchando a nuestra conciencia. Sometimes Y muchas it's veces not our own personal sin or rebellion. por nuestro propio pecado y rebelión, It's because of the sin or rebellion of other people in our lives. muchas veces es por el pecado y la rebelión de otras personas en nuestra And vida. because we have not drawn clear boundaries in our lives. Y porque no hemos hecho fronteras en nuestras vidas, And so our conscience, nuestra what conciencia, we think our conscience is telling us, lo que pensamos que dice nuestra is conciencia, not actually a conscience being led by the Spirit of God and God's Word. no es una conciencia que es guiada por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. It's a voice of manipulation Es una voz de manipulación and control. y control. But again, you're not going to know about that Pero nuevamente no vas a saber de eso unless you're connected. a menos de que esté conectado. What are you going to know about that if you weren't connected for almost a year that we were talking about boundaries? ¿Qué vas a saber de eso si no ha escuchado por el último año que hemos hablado de And límites. límites? And then some were connected, but you done forgot about it and you have no more boundaries. Y algunos que se han conectado quizás se les olvidó y ya no tienen límites. And we're just cultural Christians. Y somos cristianos culturales. I just get my shot on Sunday. Solo me dan mi vacuna los domingos I never have time for y Wednesdays. ya no tengo tiempo para los And the thing miércoles. is for the past year and a half, Y la cosa es que por el último año y medio you can have Wednesday any day of the week. puede tener el miércoles cualquier día de la semana And you still don't get it. y ni aún así lo agarra. I'm sorry, I love you still. Discúlpenme, los amo aún. But it's clear you still haven't gotten it. Pero es claro que aún no lo ha recibido. And a lot of people say, well, we need to be taught. Mucha gente dice, pues necesitamos ser enseñados, Nobody's ever taught us that. porque nadie nos ha enseñado eso. Yeah, you don't pay attention. Quizás porque no pone atención. A very powerful and impactful movie back from probably the 90s. Una película de cine muy impactante de quizás los 90s. Sister Act 2, Sister Act 2. Whoopi Goldberg. If you want to be somebody, Si quiere ser alguien, if you want to go somewhere, si quiere ir hacia un lugar, you better wake up and pay attention. tiene que despertar y poner atención. Literally, just Literalmente, wake up and pay attention. despierte y ponga atención. Finally, God will judge us according to the secrets of our own hearts. Finalmente, Dios nos juzgará de acuerdo a los secretos de nuestros corazones. Here's the thing. Here's the thing. Esta es la cosa. If you're really that good, Si es tan bueno, you can go through life and deceive your pastor. puede pasar toda una vida engañando a su pastor, You can deceive your leaders, puede engañar a sus your líderes, parents, sus padres even your spouse if you're Yeah. that good. y hasta su pareja, si es tan bueno así. But nobody will ever deceive God. Pero nadie nunca va a engañar a Dios. And when that day comes, Y cuando llegue ese día, He's going to judge us Él nos va a juzgar and judge the secrets of our heart, y nos juzgará de acuerdo a los secretos de nuestros corazones, the intentions las intenciones of our heart. de nuestros corazones. Don't be deceived. No sea engañado. God will not be mocked. Dios no va a ser burlado. Whatever a man Lo que un hombre or a woman o una mujer sows, siembre, he will also reap. también cosechará. Joel?
So, in conclusion, Así en conclusión, let us avoid judging evitemos others. juzgar a los demás. Let us avoid judging others and feeling or believing that we're superior than others. Evitemos juzgar a los demás y creernos superiores a otros. I'm going to say this. Puede decir esto: Injustice injusticia for one por uno is injustice for all. no es justicia para todos. And injustice for you Injusticia para usted is injustice for everyone. es injusticia para todos. I've heard Yo he escuchado of things de cosas and accusations of people, y acusaciones de of personas, other people. de otras personas, Accusations not, against me, acusaciones no en contra de mí, but against other people pero hacia otras personas that don't even like me. que ni siquiera les caigo bien. And those accusations have angered me Y esas acusaciones me han hecho enojar because they're not fair. porque no son justas, Because their judgments, porque son juicios, their accusations sus acusaciones from people that believe that they're more moral than others. de personas que se creen ser más moralistas que otros. Is it because they have never sinned ¿Será porque ellos nunca han pecado and their family members have never sinned? y sus familiares nunca han pecado? No. No, It's because they honestly believe es porque ellos honestamente creen that their sin is not that bad. que su pecado no es tan grande. And so because they believe that way, Y así que porque piensan de esa manera, they take the liberty toman la libertad to judge other people, de juzgar a otras personas, to verbally para verbalmente and emotionally y emocionalmente trample on them. pisotearlos. And these are people that confess and profess Jesus as their Lord and Savior. Y estas son personas que confesan y profesan a Jesús como Señor, su Señor y Salvador. But that character does not Pero ese carácter no reveal the kindness of God. no revela la amabilidad de Bondad. Dios, la bondad de Dios. It doesn't reflect the tolerance of God. No refleja la tolerancia de Dios And it doesn't reflect the patience of God. y no refleja la paciencia de Dios. It is wrong. Es malo, It is wrong. está mal. With that said, our sin, Con eso dicho, nuestro pecado, your sin, su pecado, my sin mi pecado, is not greater no es mayor or lesser ni menor than others. que los demás. At the end of the day, Al final del día, sin is sin. pecado es pecado. Can we say that? Lo podemos decir. Sin is sin. Pecado es pecado. Pecado es pecado. So let us all have a sense of gratitude Así que tengamos siempre un sentido de gratitud for the kindness, tolerance, and patience of God. por la bondad, tolerancia y paciencia de Dios. And here's the thing. Y esta es la cosa. When you know Cuando usted sabe that you've had to go to that fountain and drink from it, que ha tenido que ir a esa fuente y tomar de ella, the fountain of grace, la fuente de the gracia, fountain of mercy, la fuente de the misericordia, fountain of la forgiveness, fuente de perdón, the fountain of the goodness of God, la fuente de la bondad de Dios, the fountain of His tolerance, la fuente de la tolerancia and the fountain of His y patience, la fuente de su you paciencia, don't dare judge other people no tiene valor para juzgar a los demás. because you know Porque usted sabe that if it weren't for the grace of God, que si no fuera por la gracia de Dios, you would be in the same situation still. usted estaría en la misma condición aún. You would probably be dead in hell. Quizás estuviera muerto en el infierno. You could be easily locked up in a jail. Fácilmente pudiera estar encerrado en una celda. Or you could be easily living all by yourself, totally as a failure. O quizás simplemente pudiera vivir solo como un fracaso If it weren't for the grace of God. si no fuera por la gracia de Dios.
So when you have that sense of gratitude, Así como cuando usted tenga ese sentido de gratitud and you know that there's nothing you could do to pay it back to God, y sabe que no hay ninguna manera de la cual usted pueda pagársela a Dios, what that will drive you to do lo que sí lo va a llegar a hacer is to manifest it and show it to es others. manifestarlo y enseñárselo, demostrárselo a los Being demás. kind, Sea bondadoso, being tolerant, sea tolerante, being patient sea paciente with others. con los demás. Are you with me? ¿Está conmigo? Let us also live humbled before God, Vivamos humillados delante de Dios, so that He can exalt us when it is time. para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Let us not be like the Pharisee. No seamos como los fariseos So, oh, I'm so much better than that dirty tax y collector. decir que soy mucho más mejor que esa persona, Because Jesus said, porque Jesús dijo, when they were both done, cuando todos terminen, it was the tax collector that left justified. fue el El recaudador de impuestos que se fue justificado. The Pharisee left as dirty as he came. el fariseo se fue tan sucio como llegó, But the other received forgiveness pero el otro recibió perdón and justification. y justificación. And so let us live humbled before the Lord. Así es que vivamos humillados delante de Dios. And let us, like Paul said in the last verses, let us persevere and persist. Y como Pablo dice en los últimos versos, y perseveremos Let us persist and persevere in good works. en las buenas obras Let us seek the glory and honor of God. y busquemos la gloria y honor de Dios. Because if we do that, Porque si hacemos eso, we will have eternal life. tendremos vida How eterna. many want to have eternal life? ¿Cuántos quieren tener vida eterna? So let us seek the will of God. Así es que busquemos, Let us seek His glory, busquemos su gloria, His honor, su honor, and let's persist in doing good y perseverar en hacer el bien and being y good. ser buenos. Let us change the culture of judgment Hay que cambiar la cultura del juicio that has existed in our home que ha existido en nuestras casas and in our churches y iglesias for way too long. por demasiado tiempo. It doesn't mean that we're going to abandon healthy correction and healthy discipline, Eso no quiere decir que abandonemos la corrección y la disciplina sana, but we have to stop killing people. pero tenemos que dejar de matar a la gente. I'm sorry, aquí les voy a los padres. I'm going to the fathers now. Men and women of God. Hombres y mujeres de Dios, If you're a father and you're a mother, si usted es un padre y una madre, how are you going to curse? ¿cómo va a maldecir? And how are you going to defame your own children? ¿Y cómo va a defamar sus propios hijos? Those kids, Esos hijos, even though they may have white hairs, aunque tengan cabellos blancos, they still your kids. son sus hijos. That is flesh from your flesh, Es carne de su carne, blood from your blood. sangre de su sangre. Behold, children are an inheritance from the Lord. He aquí los hijos son la herencia de Dios. When you defame your children, Cuando usted defama a sus hijos, that is a reflection upon you esa es una reflexión sobre usted more than them. más que en ellos. Whether people tell you that or not, Te diga la gente o no te lo diga, it is a reflection of you, es una reflexión de ti, not on them. no en ellos. If you don't have one good child Si no tiene un buen hijo, out of all the children you got, de todos los hijos que you tiene, need to check yourself. tiene que chequearse usted mismo. Stop talking and start looking in the mirror more. Deje de hablar y véase en el espejo más. And let God do His work in you. Y deje que Dios haga su trabajo en usted. Speak life into your children. Hable vida en sus hijos. I never said not to correct. Nunca he dicho que no I corrija. never said not to discipline. Nunca he dicho que no discipline. I correct my children. Yo corrijo a mis And hijos. if I have to discipline them, I'll discipline Y them. si los tengo que disciplinar, los disciplino. But there's a place for that. Pero hay un lugar para eso. There's a saying, Hay un dicho: your dirty laundry is washing home. los trapos sucios se lavan en casa. And thank God,
Y gracias a Dios, we're not in a day and age no estamos en un día where we got to take our dirty underwear on a clothesline and put them outside so everybody can see them. donde tenemos que sacar nuestros trapos sucios y colgarnos afuera para que todos lo vean. Yeah, thank you for cleaning that up. No, we got dryers now, Tenemos secadoras ahora. so nobody got to see that Así que nadie tiene que ver eso. blank. Take care of it at home, Encárguese de ello en casa, but continue to love them. pero continúe amándolos. Correct them, but call them higher. Corríjalos, pero llévelos a un nivel más alto. And don't take their behavior and turn it into their identity. Pero no tome su comportamiento y hágalo su identidad. You did this, but you're better than that. Hiciste eso, pero eres mejor que eso. This is your call. Este es tu llamado. This is your purpose. Este es tu propósito. You can do better. Tú puedes hacer mejor. There's a better way of doing that. Hay una manera mejor de hacer eso. And you do it in love Y lo haces con amor and a humbled attitude, y con una actitud humillada, with firmness at the same time. con firmeza a la misma vez. Never disrespecting them. Nunca faltando el respeto. And finally, let us just deliver our own selves from the judgment of God. Y finalmente liberémonos del juicio de Dios. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer eso? How do we deliver ourselves from the judgment of God? ¿Cómo nos liberamos del juicio de Dios? Humbling ourselves, Humillándonos, surrendering our lives rindiendo nuestras vidas to God. hacia Dios. Then you know what? I'm not going to judge people anymore. ¿Sabe qué? Ya no voy a juzgar a la gente más, Because that's not my job. porque no es mi trabajo. I got too much work to do with myself. Tengo demasiado trabajo conmigo mismo. I'm not going to try to fix the world. No voy a tratar de cambiar el mundo. I'm going to do my best Voy a hacer lo mejor with the power of the Holy Spirit con el poder del Espíritu Santo to change my own life para cambiar mi propia vida and live the best I can y vivir lo mejor que pueda to be a witness para ser un testigo to others para los demás, so that they can see para que ellos vean in me en mí how God can transform a person. cómo Dios puede transformar a una And persona. hopefully Y esperemos that will be a testimony to them, que ese sea un testimonio para and that ellos will show them how God's kindness, y les enseñe la bondad de how Dios, God's tolerance, cómo la bondad de Dios y and His tolerancia y patience su paciencia can draw you in nos puede atraer a Él to a repentant lifestyle y hacia una vida arrepentida, where you're not thinking the same, donde no piensa you igual, don't see the things the same no ve way, las cosas de la misma you're manera, changing the way you think, está cambiando la manera que usted piensa and the result of that is changing the way you live. y el resultado de eso es cambiar la manera que vive. Close your eyes. Cierre sus ojos. Father, we thank you. Señor, te damos gracias. And right now we just repent. Y en este momento simplemente nos arrepentimos We humble ourselves before you y nos humillamos delante de ti for the times that we have por las veces en que nosotros sit in the throne of judgment nos hemos sentado en el trono de juicio to judge others. para juzgar a los demás. We repent Nos arrepentimos from our pride de nuestro orgullo because we have seen ourselves porque nos hemos visto a and nosotros considered mismos. ourselves to be superior to others. Y en un tiempo nos consideramos ser superiores a los demás. Lord, today we humble ourselves before you. Señor, en este día nos humillamos delante de ti And we ask you to purify us, y te pedimos que nos purifiques that you would cleanse y us, que nos limpies, that you would sanctify us again. que nos santifiques una vez más. Purify our conscience. Purifica nuestra conciencia
And help us y ayúdanos to seek you more, a buscarte más, to seek your face, a buscar tu rostro, your presence, tu presencia, your glory, tu gloria, your honor. tu honor, And help us to persevere y ayúdanos a perseverar in your ways, Lord. en tus caminos, Señor. Help us to persevere in your word Ayúdanos a perseverar en tu palabra so that we can glorify you para que te podamos glorificar through our lives. por medio de nuestras vidas, And that our lives y nuestras vidas would be a testimony of your living power que sean un testimonio de tu poder viviente and your transforming power. y tu poder transformador. We give up, Lord, Señor, te entregamos the right that we have many times claimed to judge others el derecho que muchas veces hemos sentido en juzgar a los demás without having it. sin tenerlo. Cleanse us, Límpianos, purify and renew our conscience, purifica y renueva nuestra conciencia that we can live according to your word para poder vivir conforme tu palabra, that you have written on our hearts. esa que tú has escrito en nuestros corazones. Thank you finally, Lord, for your kindness, Gracias, Señor, finalmente por tu bondad, because we deserved your wrath, porque merecíamos tu ira, but you are so good. pero tú eres tan bueno, You are so kind, tan bondadoso, so merciful tan misericordioso, that you have forgiven que us. nos has perdonado And you've given us a new y opportunity. nos has dado una oportunidad nueva. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Vamos a estar de pie. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Una vez más. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Señor, purifica nuestros corazones. Toca cada vida, Señor, en este lugar. Las personas que están conectadas aquí en casa y por los medios. En este momento, Espíritu Santo de Dios, haz descender y manifestar tu presencia. Holy Spirit of God, let your presence fall, descend and manifest Espíritu in our Santo de hearts. Dios, haz que tu presencia descienda en nuestros corazones y se manifieste. Fill us, Holy Spirit. Llénanos, Espíritu Santo. Fill us with your kindness. Llénanos con tu bondad. Transform us Transfórmanos in the image of Christ. a la imagen de Cristo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We receive it. Lo recibimos. We receive it.
Lo recibimos. How many can say, I receive it? ¿Cuántos pueden decir lo recibo? In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let's pray. We're going to be dismissed. Vamos a orar para ser despedidos. Let's pray. We're going to pray for the offerings and the Y tithes. también oramos por las ofrendas y los diezmos. Father, we thank you once again Señor, te damos gracias una for vez this más beautiful opportunity por esta bella oportunidad to be in your house once again. de poder estar en tu casa una vez más. Thank you for your word Gracias por tu palabra that has been planted in our hearts. que ha sido sembrada en nuestros corazones. Let us meditate upon it throughout the week Permítenos meditar en ella durante la semana and help us let it transform us. y ayúdanos para que nos transforme. Lord, right now we present to you Señor, en este momento te presentamos your tithes that we return tus diezmos que te devolvemos and our offerings that we bring to you. y nuestras ofrendas que te traemos a ti. Receive it, Lord. Recíbelo, Señor. Bless it. Bendícela. Bless those who sow. Bendice aquel que siembra. In the name of Jesus, En el Lord. nombre de Jesús. And pour out your Y blessing derrama de tu bendición upon all of your children, sobre Lord, tus hijos, Señor, that generously give que dan generosamente and that are generously and happily obedient to your word. y que generosamente son obedientes a tu palabra. Lord, we declare Señor, and declaramos we ask you, Lord, y te pedimos, Señor, that you would strengthen us que nos fortalezcas this week, esta semana, Lord, that we may be the head que podamos ser cabeza and not the tail, y no cola, that we can remain above only que podemos estar por encima and not solamente lower ourselves to be beneath. y no bajarnos a estar por Lord, debajo. and we ask you and we pray Y te pedimos, Señor, y and we oramos. thank you, Lord, Te damos gracias, Señor, because your favor goes before porque us, tu favor va delante de nosotros, opening doors, abriendo caminos, opening new paths, abriendo puertas and pulling out every thorn on the way. y sacando todo espino en el camino. Lord, in your glory Señor, en tu gloria, follows us and accompanies us. su gloria nos sigue y nos acompaña. As you told Joshua, Y como tú le dijiste a Josué, wherever you go, donde quiera que vayas, I will go with yo you. iré contigo. Wherever your footsteps, Donde pisen tus pies, there I will be with ahí you. estaré contigo. We thank you ahead of Te time, Lord, damos gracias that your presence is with tu us. presencia está con You nosotros. are Emmanuel, Tú eres Emmanuel, God with us, Dios Lord, and con we nosotros. praise you. Y te damos gracias. We thank Te you. damos gracias. We give you praise, Te damos and we honra. declare, Lord, Y declaramos, Señor, that our darkness que nuestra will oscuridad be as dark as the midday. va a ser tan oscura como el In the mediodía. name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of En el nombre Jesus. de Jesús. We all say amen. Todos decimos amén. Say and shout amen. Dígame. Amen. God Amén. bless you. Gracias. God bless you.